Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un breve recuento acerca del sistema cardiovascular, sistema también conocido como sistema de tipo circulatorio, o a veces a los sistemas los llamamos aparatos, entonces lo pueden ver con el nombre de aparato cardiovascular o de aparato circulatorio. Acompáñenme entonces a conocer esta maravillosa estructura o conjunto de estructuras del cuerpo humano. De manera general, ¿qué es el sistema cardiovascular? Bueno, este sistema cardiovascular, que también es llamado el aparato circulatorio, como les dije, está compuesto por dos palabras, vean, cardio y vascular. Significa que sus componentes incluyen al corazón, de allí la palabra cardio, y el componente vascular se refiere a los vasos sanguíneos, que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, el sistema cardiovascular se puede definir como el conjunto de órganos que se encargan de transportar la sangre por todo el organismo. ¿Ok? Tienen un órgano central que sería el corazón, que es la bomba, es el motor, y un conjunto, digamos, de tuberías, por así decirlo, que son los vasos sanguíneos, que son los que se encargan de distribuir esta sangre a lo largo de todo el organismo. Entonces, es un ciclo. Él se encarga tanto de sacar la sangre del corazón como devolver la sangre desde los órganos periféricos que ya la usaron hasta el corazón para repetir el ciclo. ¿Ok? De hecho, se le llama aparato circulatorio porque la sangre, de hecho, lo que hace es circular de manera redonda, de ahí viene la palabra circulación, porque realmente es un sistema que está todo el día trabajando y todo lo que sale vuelve a retornar otra vez a él. Entonces, ¿con qué finalidad el sistema cardiovascular le lleva sangre a todo el organismo? Imagínense ustedes, en la sangre viajan los componentes que necesita todas las células del organismo, viajan los nutrientes, viaja también muy importantemente el oxígeno y aparte de eso los productos de desecho, ¿ok? Que digamos ya no necesitan las células o que quedan como desechos después de sus procesos metabólicos son también llevados a la sangre porque esta sangre va a pasar por los riñones, por ejemplo, y los riñones van a filtrar esos desechos y lo van a eliminar a través de la orina. Entonces vean lo importante de este sistema cardiovascular. ¿Cuáles son los componentes generales del sistema cardiovascular? Bueno, hablamos de un componente central que es el corazón. Ahorita hablaremos de más o menos qué es el corazón, una anatomía y un funcionamiento rapidito. Y hablaremos de los vasos sanguíneos, que es su segundo componente. Ahora, estos vasos sanguíneos pueden ser de tres tipos. Ahorita les vamos a dilucidar el concepto de cada uno. Pueden ser de tipo arterias. ¿Ok? Las arterias universalmente en los libros de anatomía las dibujan roja. ¿Ok? Esto se debe a que la sangre que está en las arterias realmente es un poquitico más roja brillante porque se supone que es una sangre rica en oxígeno. Por eso la dibujan roja, pero realmente cuando nosotros diseccionamos algún cadáver que lo vemos, nos damos cuenta que las arterias en sí no son de color rojo. Simplemente es una norma que se adoptó universalmente solo para diferenciarlo de las venas. El segundo tipo de vaso sanguíneo que vamos a diferenciar, dentro de un rato le doy el concepto, son las venas. Estas venas, como tienen una sangre que es pobre en oxígeno, es una sangre realmente que no está tan oxigenada, adopta la sangre un color más oscuro, un rojo oscuro, como la que nosotros vemos, por ejemplo, que nos toman en la muestra del antebrazo. Eso es sangre de tipo venosa, porque la toman de una vena. ¿Ok? Y por eso las venas la dibujan azules. Sin embargo, es muy difícil ver diferencias entre arterias y venas solamente a simple vista cuando estamos viendo a una persona en vivo. Y luego el tercer grupo de vasos sanguíneos son los capilares. Siempre los alumnos me preguntan, ¿qué son los capilares? ¿Son arterias o son venas? Realmente, como dice el concepto, los capilares no son arterias ni son venas, simplemente son capilares. Es una estructura que está a lo largo de todo el cuerpo que tiene una forma de red. Entonces el capilar es el lugar de transición donde las arterias se terminan y se continúan como venas. Y a través de las venas retorna la sangre al corazón. Entonces vean que por eso les decía que es un circuito totalmente cerrado este de la circulación. Entonces en estos capilares sanguíneos, como las paredes de los vasos sanguíneos aquí son muy finitas, no son gruesas, es donde realmente puede ocurrir el intercambio de sustancias desde la sangre hacia el exterior para que la tomen las células que estén alrededor de los capilares, como devolver las sustancias no nutritivas, ya de desecho, desde esas células hacia la sangre. ¿Ok? Entonces ven que los capilares realmente se puede decir mitad vena y mitad arteria, por decírselo de una manera para que entiendan. Pero realmente no son ni arteria ni vena, se dice que son
capilares. Esos están a lo largo de todo el cuerpo. Es el lugar donde se retorna la sangre. Si no tuviésemos capilares, simplemente la sangre fuera por las arterias y no pudiera regresar porque no existiría la comunicación entre vena y arteria. Muy bien, sabiendo esto, vamos a comenzar primero hablándoles del corazón y después les explico estos vasos sanguíneos. El corazón es un órgano central que se encuentra a nivel del tórax, en la parte media del tórax, en una cavidad o espacio, que aquí la vemos en azul, denominada el mediastino medio. ¿Ok? Esto que les pongo en verde alrededor serían las otras dos cavidades del tórax, porque sepan que en el tórax hay tres grandes cavidades, las cavidades pleurales, que son las que están en verde, que es donde están los pulmones, y el espacio central que me queda entre ambos pulmones es el mediastino, es un espacio. Entonces, el mediastino a su vez tiene unas subdivisiones que si quieren ya profundizar más, los invito a que busquen mi video de mediastino, pero quiero que sepan ahorita que el corazón se halla específicamente en el mediastino medio. Vamos a ver que el corazón siempre está envuelto por una membrana blanca, como lo vemos aquí, que se denomina pericardio. Tendría yo que cortar el pericardio, vean ustedes, para poder acceder al corazón. Ahorita vamos a ver en sí qué es ese pericardio. ¿Cuáles son las capas generales del corazón? Yo en YouTube tengo videos de corazón, de hecho en 5 videos hablo de la anatomía profunda del corazón, aquí de manera general. Las capas del corazón son 3, la más importante es la capa del medio, que es la capa más gruesa, que es la capa muscular. Recuerden que la función del corazón es contraerse porque él es un músculo, entonces justamente la capa muscular va a ser la más importante. Esa la denominamos miocardio, es la capa del medio. Resulta que el corazón adentro, digamos ya cuando está viendo hacia la cavidad, está revestida por una membrana. Aquí se las pongo más o menos en amarillo. Vean ustedes, aquí sería esta. Es la membrana que está en contacto con la sangre, por así decirlo. Y esta membrana se denomina el endocardio. Es la membrana más interna. Recuerden que endo significa dentro. Ok. Luego entonces tendríamos el endocardio, el miocardio, que es la parte muscular, y por fuera del miocardio tendríamos un azul. Vean, una membranita muy pequeña, que es para proteger el miocardio por fuera. Eso se llama el epicardio. Estas son entonces las únicas 3 capas del corazón: endocardio, miocardio y epicardio. ¿Ok? El pericardio, que se los nombré ahorita, es una capa que está por fuera del epicardio inclusive, que no es parte del corazón, simplemente lo protege por fuera, pero no es parte de sus capas, es una capa protectora. Y entre el pericardio, que sería una capa que está aquí rodeándolo externamente, y el propio corazón hay un espacio que es la cavidad pericárdica, donde hay un líquido llamado líquido pericárdico, líquido que me sirve como amortiguación para que cuando el corazón se contraiga no pegue tan fuerte con las paredes de los órganos que están alrededor. Bien, vamos a hablar ahora de las grandes cavidades del corazón. Rapidito tocamos sus válvulas, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importante que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse le das clic y quedas suscrito a los más de 320 videos anatómicos que hay en el mismo. Nos habíamos quedado hablando de la gran anatomía del corazón. El corazón se considera que es un órgano de 4 cavidades. De hecho lo llaman de forma tetracameral. ¿Por qué es esto? Porque va a tener 2 cavidades superiores, ¿ok? Por así decirlo, denominadas aurículas. Hoy en día las aurículas ya no se les llama así. Es el nombre con el que la conocen la mayoría, pero el nombre que se está usando ahora es el nombre de atrio. ¿Ok? Entonces tendríamos una aurícula izquierda y una aurícula del lado derecho. ¿Ok? ¿Para qué son las aurículas? De manera general, las aurículas son las cámaras que se encargan de recibir sangre de las venas. Vean ustedes que la aurícula derecha recibe sangre de 2 grandes venas, que es la vena cava superior y la vena cava inferior, mientras que la aurícula izquierda recibe sangre de 4 venas pulmonares, que son 2 venas pulmonares izquierdas, y estas 2 venas pulmonares desembocan, vean aquí, a nivel de la aurícula izquierda. Yo sé que tal vez se están preguntando por qué las venas pulmonares son rojas y no azul. Ahorita les explico por qué son rojas, pero quiero que sepan que siempre a las aurículas llegan venas, ¿ok? Ahí no hay discusión alguna. Las otras 2 cámaras son las cámaras más inferiores. Las denominamos ventrículos. Tendríamos un ventrículo del lado derecho, ¿ok? Y tendríamos un ventrículo del lado izquierdo. Vean que los ventrículos se comunican con las aurículas. ¿Cuál es la función de los ventrículos? Sacar la sangre del corazón a través de arterias. Vean que el ventrículo derecho lo saca a través de la arteria pulmonar, que va hacia el pulmón. No me pregunten nuevamente por qué la arteria pulmonar es azul. Es la única arteria que es de color azul.
Ahorita les explico por qué. Mientras que la del lado izquierdo, que es el ventrículo izquierdo, lleva su sangre hacia la arteria aorta. ¿Ok? Muy bien. Importantísimo eso. Los aurículas reciben sangre de las venas, los ventrículos sacan sangre a nivel de las arterias. Ahora, existen válvulas que se encargan de separar o de comunicar, de acuerdo a la parte del ciclo cardíaco en donde estés, a las cavidades del corazón. Vamos a tener 4 válvulas, no se les va a olvidar porque como son 4 cámaras, son 4 válvulas. Estas válvulas las dividimos en 2 grupos. Hablamos de las válvulas que separan aurículos de ventrículos. Como están separando aurícula de ventrículo, se les llama aurículo-ventriculares. ¿Ok? Y tenemos 2 válvulas que se encargan de separar el ventrículo de las arterias, que se le llaman válvulas arteriales o válvulas semilunares. Entonces, las válvulas aurículo-ventriculares son 2. Vemos que del lado izquierdo, lo que me separa o comunica, como les digo, hay ciertas partes del ciclo cardíaco donde la válvula está cerrada y está separando. Pero hay veces que se abre, como aquí, y vamos a ver que ahí más bien está comunicando. Entonces, la del lado izquierdo la llamamos válvula mitral o bicúspide. Esta es la que se encarga de separar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. En el lado derecho tendríamos la válvula aurículo-ventricular tricúspide o tricuspidea. Esta se encarga de separar, vean, aurícula derecha de ventrículo derecho. Vean que es bastante distinta entonces la mitral que está del lado izquierdo y la tricúspide que está del lado derecho. Ahora, el otro 2 grupos de válvulas, como les comenté, son las semilunares. Estas se encargan de separar específicamente a los ventrículos de su arteria correspondiente. No se les va a olvidar porque estas válvulas semilunares tienen los mismos nombres que las arterias que comunican. Vean, por ejemplo, ventrículo derecho, como comunica con la arteria pulmonar, se llama válvula pulmonar, válvula semilunar pulmonar. Mientras que el ventrículo izquierdo, como se continúa con la aorta, la llamamos válvula semilunar aórtica. ¿Ok? Entonces estas serían las 4 grandes válvulas del corazón, la pulmonar y la aórtica, con parte de las semilunares, y la tricúspide y bicúspide por parte de las aurículo-ventriculares. Muy bien. Pasamos ahora, terminamos grandemente la anatomía del corazón. Le voy a explicar qué son las arterias, qué son las venas y después le explico el funcionamiento del sistema en general, rapidito para que vean lo fácil que es. Las arterias son conductos membranosos muy elásticos, vamos a ver que esto lo diferencia bastante de las venas, que se encargan de sacar la sangre del corazón al resto del organismo. ¿Se acuerdan ustedes que había una arteria pulmonar que llevaba la sangre del ventrículo derecho a los pulmones, por eso se llama así, y una arteria aorta que llevaba la sangre del ventrículo izquierdo al resto del cuerpo? Entonces vean que las arterias tienen que tener la condición de que tienen que salir del ventrículo. Por eso es que la del lado derecho, a pesar de que es azul, la llamamos arteria pulmonar, porque está saliendo del ventrículo derecho. Y aparte porque cuando lo vemos al microscopio vemos que tiene mucho tejido elástico, tal cual como una arteria. Ustedes dirán, ¿por qué la dibujan azul? Recuerden que es un dibujo nada más, no es que ella es azul. La dibujan azul es para explicarte a ti que esa arteria en particular lleva sangre desoxigenada. ¿Ok? Entonces la arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que lleva sangre pobre en oxígeno. ¿Por qué? Porque el resto de las arterias, que son la mayoría, llevan sangre oxigenada, que por eso tienen su color rojo. ¿Ok? Otra cosa particular que tienen las arterias es que como están conectadas de las cavidades ventriculares, cada vez que el ventrículo se contrae hacen un pulso en la arteria. Y son las que nosotros sentimos con pulso cuando tratamos de ver en la periferia el pulso del paciente. Con respecto a las venas, ¿ok? Recuerden que las dibujan azul, pero no es que ellas sean azul. Son conductos membranosos, son menos elásticos que las arterias y se encargan de retornar la sangre del resto del cuerpo al corazón, ¿ok? O de los capilares del corazón, como le quieras decir. Recuerden que las venas son las estructuras vasculares que llegan a las aurículas, ¿ok? Entonces por eso es que la aurícula derecha recibe vena cava superior y vena cava inferior, y vieron que la aurícula izquierda recibía a las venas pulmonares. ¿Por qué eran rojas? Porque vienen trayendo una sangre oxigenada que ya oxigenó el pulmón, pero como están llegando a una aurícula, se le denomina vena, ¿ok? Entonces las únicas venas que llevan sangre oxigenada son las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Del resto, las venas en general llevan sangre desoxigenada. Son las únicas 2 excepciones, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. ¿Cómo funciona el corazón? Con esto terminamos. Fíjense que aquí van a entender todo. Se van a dar cuenta que esto es lo que más vale la pena, de hecho, de la clase. Los movimientos del corazón son 2. Un movimiento de contracción llamado sístole y un movimiento donde él se relaja llamado diástole. Entonces, ¿cómo funciona el corazón y para qué tiene tantas cámaras y tantas
válvulas. Les explico. Vamos a comenzar el ciclo, lo podemos comenzar en cualquier parte, me gusta comenzarlo siempre de la aurícula derecha. Fíjense que la aurícula derecha y el ventrículo derecho lo dibujan de color azul. Eso te quiere decir que la sangre del corazón derecho, así se le denomina en general, es una sangre pobre en oxígeno, es una sangre venosa. Entonces ustedes ven que la aurícula derecha recibe sangre solamente de las venas cavas, porque recuerden que las venas siempre llegan a las aurículas. Vena cava superior, vena cava inferior, llegan a aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho. Pasan específicamente a través de una válvula llamada la válvula tricúspide, la aurículo ventricular tricúspide. Una vez que la sangre está en el ventrículo derecho, recuerden que la función del ventrículo, en general de los ventrículos, es sacar la sangre a través de las arterias. Entonces el vaso sanguíneo que sale del ventrículo derecho se llama la arteria pulmonar. La válvula que separa la arteria pulmonar del ventrículo derecho se llama la válvula semilunar pulmonar, porque recuerden que las semilunares tienen el nombre de la arteria. Entonces esta arteria pulmonar llega al corazón con sangre pobre en oxígeno, porque ven que las venas vienen trayendo sangre desoxigenada, todavía no se ha oxigenado. Entonces, ¿por qué se le llama arteria? Porque está saliendo de un ventrículo y porque es elástica y porque va a tener pulso porque el ventrículo se contrae. Solamente que esta arteria es una excepción porque la sangre que lleva la arteria pulmonar es desoxigenada. Una vez que los pulmones la oxigenaron, la regresan ahora a las cavidades izquierdas, que vean que las cavidades izquierdas son rojas, porque ya manejan pura sangre oxigenada. Entonces, ¿cómo la regresa el pulmón al corazón? Cortito, como están al lado uno del otro, la regresa a través de las venas pulmonares. Como son venas, las venas siempre van a llegar a las aurículas, no se les olvide. Específicamente, esta vena pulmonar llega a la aurícula izquierda. Como es una sangre que está rica en oxígeno, por eso la dibujan en rojo. De manera que la única vena del cuerpo que lleva sangre oxigenada es la vena pulmonar. Del resto vieron que todas las venas llevan sangre desoxigenada. Bien, una vez que la vena pulmonar muy rica en oxígeno desembocó en la aurícula izquierda no tiene más comunicación sino solo con el ventrículo izquierdo y la lleva hacia el ventrículo izquierdo a través de una válvula que es la válvula aurículo-ventricular mitral, también llamada aurículo-ventricular bicúspide. Una vez que el ventrículo izquierdo recibió esa sangre, se contrajo, la llevó hacia la aorta a través de la válvula semilunar aórtica, porque recuerden que las válvulas semilunares tienen los nombres de las arterias que comunican. Y a través de la aorta esa sangre va a todo el cuerpo, ven, todo el cuerpo recibe sangre arterial rica en oxígeno. El cuerpo la utiliza, aquí deberían estar capilares, vean que está en todo el cuerpo, hay cientos de miles de capilares. Y después esa sangre, que ya no tiene oxígeno porque la usaron los órganos, es regresada a través del sistema venoso, llega a las venas cavas, vuelve a llegar a la aurícula derecha y se repite el ciclo. Es una circulación que hace la sangre y por eso recibe este nombre el sistema. Entonces espero lo hayas entendido, no olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram también en @JuanPisoSánchez1315.